Muy buenas, estimadas y estimados de esta sección de estudios sociales. Ahora ya hemos llegado ya a la última clase de esta unidad, a la cual tiene como título El mundo global e internacional. Ya hemos visto, llegado a la actualidad probablemente tal, como los hace como 30 años. Bueno, aunque nos saltamos algunas temáticas que fueron también relevantes e importantes, como la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco, la- o las dictaduras comunistas de Tito, por ejemplo, y del propio Stalin, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina, los movimientos hippies, entre otros cambios y conflictos que ocurrieron por ahí en el siglo XX. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿cómo cayó la Unión Soviética? Pues bien, la Unión Soviética prácticamente llegó a un punto de estancamiento tanto político como económico. ¿Qué significaba eso? Que no presentaba un crecimiento de su Producto Interno Bruto. Es decir, la riqueza de un Estado no aumenta o cae, no ganando tanto de lo que debería gastar. Eso se ve en reflejo en la moneda, el precio y la empleabilidad, aunque el nivel de producción no significa que baje. Así, los líderes y secretarios de la URSS prácticamente vieron preocupados esta situación. Así, Mikhail Gorbachev, al asumir el cargo como secretario general del Partido Comunista Soviético en el 85, decidió hacer una reforma estructural dentro de la URSS. Es lo que llamó la reforma perestroika, que introducía elementos del libre mercado eh, adentro de la economía planificada, la creación de cooperativas, la venta de producción en beneficio propio, la libertad de prensa y de expresión, cierta apertura democrática y limitar el poder del Partido Comunista Soviético. Así se creó el Congreso funcional del Congreso de Diputados del pueblo de la Unión Soviética. También se instauró un cargo de presidente como jefe del Estado de la Unión Soviética y negociaciones con los Estados Unidos para limitar los costos de armamentismo, así también como la política de no intervenir en asuntos de los países en Europa Oriental, que posteriormente hablaremos sobre eso. Sin embargo, en 1990, debido a la inestabilidad política, los sectores separatistas nacionalistas impulsaron un proceso de independencia en Estonia, en Lituania, en Lituania. Sin embargo, dichos movimientos fueron contenidos y reprimidos, mientras que en los países en orientes europeos carecieron con un respaldo soviético al no intervenir, cuyos regímenes empezaron ya a caer al no poder reprimir a sus opositores y al pueblo. Así, la disolución se acercaba a algo inminente. Debido a la propia inestabilidad y no intervencionismo soviético, los países orientales europeos pasaron por un proceso de transformación entre el 89 y el 90, como la reunificación alemana, donde la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana abrieron sus fronteras, eh, destruyendo el muro de Berlín. La caída del régimen procomunista de Checoslovaquia, dividiéndose en años después en Checo y Eslovaquia, actualmente existe. En Polonia y Hungría realizaron elecciones libres, ganando los gobiernos no comunistas. En Rumania, la caída del dictador Ceausescu. Y por último, en Yugoslavia, donde se realizaron elecciones. Sin embargo, terminaron con guerras separatistas. Así, los aliados orientales de Europa comenzaron un cambio político, limitando la influencia de la URSS. Sin embargo, estos estados tenían un problema interno. El Partido Comunista Soviético intentó un golpe militar con el fin de poner marcha atrás a las reformas. Sin embargo, fueron detenidos por movimientos liderados por Boris Yeltsin, que tomó como figura relevante dentro de la política, siendo elegido presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
que no era como la Unión Soviética. La Federación Soviética Rusa pertenecía a la Unión Soviética. La inestabilidad fue tal que Rusia, Ucrania, Bielorrusia, miembros principales de la Unión Soviética, se desvincularon de esta y firmaron el Tratado de Vélez-Selja en 1991, en los que otras 11 naciones de la misma Unión Soviética ratificaron dicho tratado. Así, la Unión Soviética se disolvió definitivamente, con la renuncia de Gorbachev como presidente de esta. Así, la Unión Soviética llegó a su fin dividiéndose en distintas naciones, como por ejemplo la Federación Rusa en la actualidad. Sin embargo, ¿es el fin de la historia? ¿Acaso ha llegado el periodo de paz finalmente? Pues no. Después de la caída de la soviética, los Estados Unidos llegó a tener una hegemonía mundial tanto política y económicamente, y también el mundo volviéndose más interconectado política, económica y socialmente, incluso de los países que antes eran socialistas. Técnicamente, un mundo más global. Ahora, la globalización es la interconexión e integración a nivel mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales e incluso culturales. Así, las fronteras nacionales poco a poco dejaban de influir en los aspectos económicos, como el mercado laboral o el comercio internacional, por la expansión del capitalismo a nivel mundial, como las intervenciones o las inversiones, y las transacciones financieras a mercados distantes y emergentes, algo que era impensable para algunos años. Pero también fue la instauración de un sistema democrático, el respecto a los derechos humanos y la mayor accesibilidad a la educación y a la tecnología. Así, la globalización fue una internacionalización económica, una revolución tecnológica y una sociedad de la información. Una de ellas fue la liberación del comercio, la eliminación de las barreras proteccionistas e incluso abriendo a las inversiones extranjeras a un país. Otra fue la internacionalización de las empresas, es decir, que una empresa no estaba en un solo lugar, sino estaba en varios lugares, como por ejemplo puede llegar a ser McDonald's o Coca-Cola que vemos en nuestro país, como podemos ver en los Estados Unidos. Es decir, que las unidades también de producción son autónomas y pueden ensamblarse en otros lugares, debido a que los aranceles y los costos de producción son mayores en ganancias. Es decir, que no en todos los países los aranceles y los costos de producción son iguales, son diferentes. En un país costará más y en otro país costará menos. Y en el país que costará menos, tú puedes tener mayor ganancia. Causa prácticamente una interdependencia comercial entre los países. Un ejemplo de la fabricación de un auto, en que los componentes de un auto pueden fabricarse en distintos lugares y países, en los que posteriormente se trasladan para ser ensamblados y vendidos a un solo lugar. Hay ocasiones a las cuales la fabricación de un componente en un país A, B y C, luego llega todos esos componentes a un país D, donde se ensamblan, y luego en un país Z llega y se vende. Eso crea una interdependencia entre los países y el sistema productivo económico. Ahora, mientras la idea socialista caía, el modelo de Estado de bienestar entraba en una crisis durante los años 1970 y cobró fuerza en un grupo de ideas económicas que evolucionó
en el liberalismo del pasado, es decir, el neoliberalismo, que el país de Chile actualmente está. Fue una propuesta por Friedrich Hayek que modernizaba el liberalismo y enfatizó que el Estado no debiera interferir a menos para generar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la economía, es decir, el mercado, el comercio, implementándose incluso en algunos países de América Latina, dando resultados exitosos en algunos casos y otros en fracaso. Se supone que en Chile se hace como título El milagro chileno, ¿no? Hace algunos años atrás, donde fue como el éxito del neoliberalismo. Que en la actualidad ya muchos críticos ya lo ven cuestionado, que ya ese éxito solo era para las condiciones macroeconómicas. 30 años, lo actual. Mientras el mundo se está volviendo cada vez más global, entre 1990 y el 2021, es decir, lo actual, pasarán diferentes procesos e hitos que prácticamente son como precedentes o como consecuencias incluso de esos acontecimientos que ocurrieron en esta corta época de 30 años. El mundo es cada vez más global, y eso lo cual significaba un mundo más heterogéneo, una variedad de culturas que llegamos a ella por distintos medios, sea por transportes o sea por telecomunicación, como los celulares o la televisión o los computadores. Un mundo donde alberga una población aproximadamente de 7.800 millones de personas que hay en la actualidad y que seguirá creciendo. Así, antes y durante estos 30 años, el mundo prácticamente habrán llegado líderes que ocuparon como los espacios de poder, como Nelson Mandela o Barack Obama, cuyas características comunes eran evidente el color de piel y su afrodescendencia, además de ser activistas contra el racismo. Tanto en los Estados Unidos como en Sudáfrica fue un verdadero hito que esos líderes hayan llegado a ser como presidentes de la República. O mujeres que lograron el poder, como la primera ministra en Sirimavo, como Bagaramide Sri Lanka, o Margaret Thatcher en el Reino Unido. Incluso jefas de estados como la reina Isabel II del Reino Unido o la canciller Angela Merkel en Alemania, incluso en América Latina como la presidenta interina María Estela Martínez de Perón en Argentina o la electa como la presidenta Michelle Bachelet. Pero dichos líderes no atenuaron los problemas que ocurrían a nivel internacional, como la guerra de Afganistán, que fueron los últimos roces entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la primavera árabe, una serie de manifestaciones sociales en distintos países de árabe, los ataques de las Torres Gemelas de Estados Unidos, el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, negociaciones de los Estados Unidos y Corea del Norte, la guerra de Irak, por ejemplo, la guerra civil de Siria, que aún continúa, el empoderamiento económico de China y la guerra comercial que ocurrió en el 2018, e incluso la guerra civil en Libia, que en la actualidad aún continúa, o las manifestaciones de Hong Kong en China, incluyendo también en América Latina, que también afectó todos estos 30 años. Mientras que ya en América Latina pasó por un proceso de democratización de diferentes maneras. En el caso de Chile, el gobierno de Pinochet realizó un plebiscito en el 88, donde se ganó la opción no. En Argentina, la dictadura tuvo que ceder por las presiones políticas y sociales, donde la Junta Militar de Rafael Videla llamó a elecciones en el 83. En Paraguay, el gobierno de Stroessner cayó por un golpe de Estado en el 89, dando elecciones. En Perú, la dictadura de Juan Velasco terminó por un golpe de Estado en el 75. O en Nicaragua, donde los Estados Unidos ordena, en pocas palabras, a Somoza
a renunciar como cargo del presidente en el 79. Estos y otros casos latinoamericanos llevaron a procesos de transformación política y económica de carácter neoliberal, como las privatizaciones de las empresas estatales y la apertura económica al mundo. Ahora, en la actualidad, se han elegido tantos gobiernos de izquierda como de derecha en el ámbito político, mientras que otros aún están en régimen socialista, como en el caso de Cuba. Ahora, el continente está enfrentándose diversas movilizaciones sociales por las crisis inflacionarias, como el caso de Venezuela y Argentina, problemas de narcotráfico, como el caso de Colombia y México, y los estallidos sociales que llevaron a las crisis de institucionalidad en Chile, en Paraguay, en Colombia e incluso también en Bolivia. Dichos conflictos bélicos e inestables de los países provocaron un efecto migratorio a otros lugares del mundo, como los refugiados de las guerras en Libia o en Siria, que llegó a inmigrar en gran cantidad de personas a lugares como Europa. O también en la inestabilidad política y económica e incluso violencia de los países en Centroamérica y caribeños, personas centroamericanas que se dirigen a los Estados Unidos e incluso emigran. La emigración de colombianos, venezolanos u haitianos a otros lugares del continente. Ahora el mundo cambiará por la crisis sanitaria, política y económica producido por el coronavirus expandido en todas las regiones del mundo, afectando principalmente a los países con un índice de población alto y aspectos económicamente bajos, o mejor dicho, aspectos socioeconómicamente bajos, porque no tendrán los recursos para implementar todas las medidas sanitarias. Bien, eso sería el fin de esta unidad. Así que espero que les haya gustado y recuerden cuidarse bien por el momento. Nos vemos en la próxima unidad.